de la niñez, la adolescencia. En el componente tercero, en el libro tercero, que es donde remite a toda la parte de la justicia penal juvenil que usted hace referencia, se recogen muchos principios que ya para los adultos eran acogidos y que ya el Código Procesal Penal, que fue una discusión prácticamente concomitante con el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, ya se habían adaptado todos estos principios para los adultos. Entonces, ¿qué es lo que recogemos en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes? Recogemos los principios ya aprobados para los adultos, que ya han sido conquistados para los adultos, pero también acogemos todos los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, del cual el país es signatario. O sea, que todos esos principios, toda la normativa que regula el código están dentro de los parámetros jurídicos que ya el país se ha comprometido. Yo entiendo que en el código se plantearon muchas cosas, pero también entiendo que, por ejemplo, las condiciones para llevar a efecto algunas de las medidas que supone el código, por ejemplo, los locales para albergar menores, el tratamiento que se le debe dar, la cantidad de profesionales disponibles para su evaluación. En ese caso, Rosa, que trabajó en esos casos, ¿cree que se están dando las condiciones? Se estructuró una normativa, pero las condiciones para el manejo de esos menores, los profesionales con los aprestos y las facilidades adecuadas, ¿existen en el país? Mira, cuando comenzó la Najayo Menor, donde están ahora los adolescentes, era un centro de reclusión para jóvenes en conflicto con la ley, se preparó una cantidad de personas. Estamos teniendo problemas con adolescentes y con menores, o sea que son dos casos diferentes y que requieren de un abordaje distinto. Sí, te decía que se preparó un personal excelente para trabajar ahí, eso iba a ser un centro de reeducación, pero hubo un conflicto muy grande y los profesionales que estábamos ahí tuvimos que salir, se convirtió en una cárcel común y corriente, como están las mayorías. No hay personal adiestrado, no hay personal capacitado para trabajar ahí. Incluso en esa ocasión, los custodias que estaban ahí eran custodias normal. Sí, policías normales que ejercían, sabían hacer lo que ellos hacen en todas las cárceles. Y nosotros pues sugerimos esa vez de que se tenía que educar, tenía que haber una policía especial para eso. Supe que después se especializó uno, pero ¿dónde están? Porque en la mayoría de los recintos donde están adolescentes, lo que hay son policías comunes. Solo sé que en muchos centros hay profesionales, pero no trabajan directamente para trabajar lo que es la personalidad de ese muchacho, sino más bien para llenar un requisito o para llenar los requisitos que requiere el tribunal para la evaluación de ese joven. O sea, una evaluación básica. Una evaluación no se básica. Hacen evaluaciones a profundidad. No, y te puedo decir, durante el tiempo que estuve en Cermenor, que es el Centro de Evaluación y Referimiento para Menores en Conflicto con la Ley, que está ahí en la 41, hay una gran cantidad de profesionales, pero simplemente estábamos ahí para hacer las evaluaciones que se requerían para pasar a ser juzgado el joven. Los jóvenes permanecían ahí sin ningún tipo de tratamiento. Y así están la mayoría de los recintos. O sea que en este caso, quizás similar a lo que se da también cierto conflicto en el sistema penitenciario normal, hay un sistema reformado, ¿verdad? Sí. Un nuevo sistema penitenciario con una vigilancia tecnificada, o sea, vigilantes especializados, educados y entrenados en función del nuevo sistema, y esos están, digamos que un poco en conflicto con el sistema tradicional. Sí, pero en este caso, viendo el caso de los menores, incluso entonces lo que sería el personal tecnificado necesario para una correcta aplicación de ese código no existe. Esa parte
Vamos a verla, sí, ya en el próximo segmento. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. En este tema que estamos tratando en esta ocasión en Diálogo Integral, la delincuencia juvenil o los jóvenes, los más bien adolescentes, niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, se da también esa dualidad terrible, como con muchos otros problemas dentro de la sociedad, en que la realidad es una cosa y los instrumentos legales o las estructuras, los mecanismos que la sociedad crea para responder a algunos de estos casos, o a veces son muy tenues frente a la magnitud del problema, o están totalmente divorciados a veces. Lo que es el deseo expresado en un código, en una ley, frente a una realidad que induce, que impele a que también se tomen medidas a veces drásticas o más apegadas a lo que se está produciendo en la realidad. Vamos a compartir con ustedes ahora un corte de programa de televisión uruguaya que nos retrata también una situación que aquí la vivimos, pero hemos tomado este corto para representar un poco la situación de muchos de los niños que tienen problemas de delincuencia juvenil o de comportamiento antisocial. El año pasado, la policía detuvo a 783 menores por rapiña y a 4.100 por hurto. Luego de pasar por la justicia, resultaron internados en el INAME 1.600 menores. Él se llama Gastón, tiene 12 años y vive en los asentamientos de la calle Civils con su madre y 7 hermanos. Al menos allí vivía, porque hace 3 años que ingresó al INAME. Sin embargo, su hogar es la calle. Fue detenido 66 veces por la policía, algunas por hurto. La noche en que su detención fue registrada por nuestro programa, estaba fugado del INAME. Él es Enrique, también tiene 12 años. Vive en Playa Pascual, aunque antes vivió en el Cerro y en la Gruta de Lourdes. Esa noche estaba fugado del hogar Capitanes de la Arena, del INAME, de donde hace un año que entra y sale cuando quiere. Con 12 años ya fue detenido por la policía 82 veces. Gastón y Enrique viven en barrios donde la mitad de los hogares tienen sus necesidades básicas insatisfechas y los niños que viven allí son cada vez más. En Montevideo, el crecimiento poblacional es del 2% anual, pero en los barrios periféricos es de casi un 9%. Allí, 4 de cada 10 menores no estudian ni trabajan. La policía está alarmada por los índices de violencia que exhiben estos menores infractores. Vemos un menor agresivo, vemos un menor actuando en muchas oportunidades bajo los efectos de la droga. Las agresiones a los medios de transporte, que ha sido el blanco más directo que han tenido este tipo de delincuentes, es con una agresividad hasta ahora desconocida. Y por cualquier cosa disparan. Por cualquier cosa matan. Bien, como hemos visto, el tema, la problemática tiene mucho de parecida, y lo decía ya la doctora, en nuestros medios, y cómo el sistema parece, y es el tema que teníamos y que dejamos pendiente, parece no haberse preparado para el manejo de una situación que está creando un serio problema de seguridad pública, pero que no es solamente un serio problema de seguridad pública, lo es a corto plazo, pero a largo plazo las potencialidades son terribles,